Iniciaremos con un contexto histórico. En la crisis diplomática de Colombia y Venezuela, esta se refiere a una crisis surgida entre los gobiernos de los presidentes Álvaro Uribe de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela por la supuesta presencia en territorio venezolano de miembros del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Gracias a la crisis diplomática, con la presidencia de Chávez, Venezuela cierra la frontera más importante, que es el puente internacional Simón Bolívar, y saca a la fuerza a los colombianos que tenían su residencia en Venezuela por supuestas acusaciones de delitos como tráfico de drogas, armas, tráfico ilegal de mercancía. Cabe aclarar que estos mismos conflictos también residen en Ecuador, Bolivia y Perú con Venezuela, pero en este video nos enfocaremos hacia Colombia, ya que tienen una cercanía mayor y comparten frontera. Hay dos principales causas para el conflicto colombo-venezolano. La primera se da en 2004 y 2005, que es el caso Granada, que es la detención de Rodrigo Granada. Esto desata una crisis que lleva a la ruptura de las relaciones comerciales mediante el cierre de la frontera por parte de Venezuela. Y la segunda se da en 2018 con la muerte de Raúl Reyes en la Operación Fénix. Esto hace que Venezuela apoye la parte ecuatoriana y mande tropas a la frontera con Colombia, denominándolo una violación a la soberanía. Como efectos, encontramos el principal de estos, que es el efecto económico, ya que tras las crisis diplomáticas, Colombia tuvo una disminución en sus exportaciones hacia Venezuela en un 17% aproximadamente en 2006, y Venezuela tuvo una caída en un 75% aproximadamente en exportaciones hacia Colombia en 2007. Junto a estos efectos, se agrega la guerra diplomática hasta la actualidad y la violación de derechos humanos por parte del Estado de Venezuela. Sus resultados son el acuerdo de paz en Colombia entre el Estado y las FARC, y hasta el momento tampoco hay relaciones diplomáticas, y eso es uno de los resultados del conflicto. El enfoque teórico. Decidimos abordar este conflicto entre Venezuela y la región andina desde el socialismo y el capitalismo, ya que consideramos que estas corrientes han tenido una gran influencia en el conflicto de Venezuela con la región andina. El gobierno de Hugo Chávez marcó un antes y un después no solo en la historia del país venezolano, sino también en la relación del país con la región andina. En los gobiernos anteriores a Chávez se había manejado un sistema capitalista en el que hubo grandes auges en la economía venezolana debido al boom petrolero en los años 70. Sin embargo, entrando a los años 90, el presidente Andrés Pérez implantó unas medidas económicas que generaron un gran descontento en la población, generando lo que conocemos como el Caracazo, donde hubo protestas masivas y desórdenes públicos. Todo esto desembocó en que Chávez, un militar en ese entonces, se convirtiera en un líder que luego llegaría al poder para romper no solo la política tradicional que manejaba Venezuela hace ya muchos años, sino también el sistema, trascendiendo a un socialismo mal enfocado que ha provocado el deterioro de la economía venezolana y ha causado una migración masiva que ha sido la principal razón del conflicto entre el país y la región andina. Los actores de este conflicto son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Ahora vamos a poner en contexto general las relaciones entre Venezuela y la región andina. Han sido escenarios de conflictos tanto regionales como globales. Esto es debido a sus concepciones y a sus modelos sociales. Venezuela y Ecuador han optado por políticas de izquierda y Colombia ha optado por la mejora de su seguridad. Esto ha dado paso a grandes conflictos debido a su alcance extraterritorial, y el eje de estas luchas es contra el terrorismo. Para hablar de Perú, estamos hablando de que ellos implementaron un modelo neoliberal que apoyó su auge económico, pero esto tiene un gran desajuste distributivo. Las relaciones colombo-venezolanas. Por otro lado, las relaciones con Venezuela han pasado por altibajos y están ligados a la condición del conflicto colombiano. En principio no podría ser más divergente la línea ideológica de los gobernadores de ambos países. La relación entre las dos naciones pasa por un periodo de enfriamiento y de preruptura de las relaciones comerciales. De hecho, en un tiempo Venezuela suspendió las cuotas de exportación colombianas de algunos productos, y los asuntos fronterizos y el problema de la migración definen un espacio importante en la relación de ambas naciones. Como sabemos hoy en día, es el conflicto entre Venezuela y la región andina. La tensión de la frontera se debió principalmente a la situación económica que vive Venezuela hoy en día. De forma histórica, la migración de esa zona es cotidiana, principalmente la migración laboral,
Pero en los últimos años esta comenzó a ser cada vez más alta conforme la violencia y la situación económica venezolana se deteriora. Ahora vamos a hablar sobre algunas alianzas entre Colombia y Venezuela. A raíz de la importancia del tránsito migratorio entre ambos países, se han creado distintos tratados y convenios de orden bilateral y multilateral para regularizar y normalizar el tránsito entre ambos países. Entre dichos acuerdos se encuentra el Estatuto de Régimen Fronterizo de 1942, en el que se le da permiso a los nacionales para transitar regularmente en ambos países. A esto lo sucede el Tratado de Tonchalá, que es prácticamente una ratificación del tratado predecesor. Como otra alianza está la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio, ALBA-TCP. ALBA es una organización internacional de ámbito regional, fundada en 2004, formada por países de América Latina y el Caribe, con énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en las doctrinas de la izquierda. Promovida inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida de ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, impulsada por Estados Unidos. Se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las simetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios destinados a la corrección de discapacidades de los países miembros y la aplicación del Tratado de Comercio de los Pueblos, TCP. Bolivia sale del ALBA. El 15 de noviembre de 2019, bajo la administración interina de la presidencia Jenny Áñez, la canciller Karen Longaric anunció la retirada de Bolivia del ALBA, aludiendo motivos de desinterés para mantenerse en dicha organización. En el análisis geopolítico, vemos que en perspectiva de integración, los procesos de unidad económica y política que han venido construyéndose en Sudamérica y especialmente en el área andina, en esta las relaciones de países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y en su momento Chile han sido determinantes para el curso que ha tomado un mecanismo como el Acuerdo de Cartagena de 1969, suscrito por ellos y que definió las bases para una integración andina en apariencia promisoria. Pero de las partes de unidad de allí emergieron y desertaron rápidamente algunos países. Primero lo hizo Chile, dada su opción por un régimen militar que confinó las posibilidades de desarrollo al contexto del avance del libre mercado. Los acuerdos de integración de unión aduanera y comercial entre los andinos debieron contar con este nuevo factor que socavó potencialidades de integración. A su vez, la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez abrió otro espacio de socavamiento de lo andino y de la profundización de la unión comercial y política con la aparición del ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas, que generó expectativas de un desarrollo equilibrado y justo entre naciones cercanas al proyecto del socialismo del siglo XXI. Los precios favorables del petróleo en los inicios del nuevo siglo le permitieron a Chávez expandir su área de influencia ideológica y comercial en alianza con Ecuador y Bolivia, contando con un aliado tan importante como Cuba y con el apoyo de naciones del sur, caso Argentina. En 2006, Venezuela deserta de la CAN y este mecanismo, Comunidad Andina de Naciones, quedaría de muerte. Colombia y Perú optan por abrir cada vez más espacios al libre comercio y a los tratados en pro de este, y dejan prácticamente al lado la alternativa de apostar por la integración andina. Fueron las diferencias ideológico-políticas entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones las que abrieron el avance mayor. La profundización de este mecanismo inicial de integración económica es en vías de ser integración política en un futuro. Primera conclusión, tenemos que el conflicto más grande entre Venezuela y la región andina es el conflicto de migración. Esto debido a que esta parte del mundo se encuentra en gran turbulencia, ya que la seguridad de sus habitantes, instituciones y estados no están resueltas. Además de esto, existen tensiones entre los mismos estados y diferencias ideológicas y políticas que podrían llegar a causar una confrontación armada. Como segunda conclusión, tenemos que debido a los acontecimientos en el conflicto entre Colombia y Venezuela, Nicolás Maduro en el año 2019 vuelve a romper cualquier tipo de relación diplomática con Colombia. A continuación voy a citar las palabras del discurso de Nicolás Maduro respecto a esto. Dice: "La paciencia se agotó. No puedo seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia". Esto lo dice Nicolás Maduro
dando 24 horas a los diplomáticos para poder salir del país. Por último, podemos concluir que la frontera colombo-venezolana ubicada en el puente internacional Simón Bolívar se convierte en uno de los puntos claves en los que se generan conflictos y tensiones entre los dos países.